Si de repente en un coche diésel, sobre todo si es un Ford, ha saltado el código de error P2046, esta explicación interesa y mucho. Vamos a desglosar qué significa exactamente y, lo más importante, cómo se soluciona de forma eficaz. Imagina la situación. Se enciende la luz de fallo de motor, se conecta a la máquina de diagnosis y aparece P2046. La primera pregunta es inevitable. ¿Es algo grave? ¿Qué le está pasando al coche? Pues bien, vamos a responder a todo esto ahora mismo. Muy bien, vamos a meternos en materia. Para entender de verdad este código, primero hay que conocer el sistema al que está afectando, el sistema de reducción de emisiones. Este sistema funciona con un líquido que seguro que suena, AdBlue o DF. En esencia es una solución de urea que se inyecta en el sistema de escape. ¿Para qué? Pues para transformar los óxidos de nitrógeno, que son bastante contaminantes, en nitrógeno y agua, que son totalmente inofensivos. Es una pieza fundamental en los diésel modernos. Y aquí está el kit de la cuestión. El código P2046 no se refiere al líquido, sino al sensor que mide su temperatura. La centralita del coche ha detectado que la señal que llega de este sensor no es estable, o que está fuera de los rangos que debería tener. Y bueno, ¿por qué importa tanto la temperatura de este líquido? Pues muy sencillo, porque si se congela, el sistema entero deja de funcionar. Este sensor es el que le dice a un pequeño calentador cuándo tiene que activarse para mantener el AdBlue líquido, sobre todo en invierno. Además, asegura que se inyecte la cantidad precisa. Es, sin duda, vital para que el coche cumpla la normativa y funcione como debe. Vale, ya sabemos qué es. Vamos ahora a lo práctico. ¿Qué se va a notar en el coche y qué es lo que suele provocar este fallo? Lo primero y más evidente, claro, es la luz de fallo de motor encendida en el cuadro. Al principio puede que en la conducción no se note nada raro, pero el coche ya está limitando su propio sistema de emisiones. Si se deja pasar, el problema puede ir a más, una pérdida de potencia notable o, en el peor de los casos, que el coche directamente no arranque. Y ojo, con la llegada del frío, el riesgo de que el AdBlue se congele es real. Y esto es clave, porque nos da una pista enorme sobre dónde suele estar el problema. A ver, sí, un 40% de las veces es el sensor que ha fallado, pero atención, un 60% de los casos se deben al cableado o a los conectores. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. La mayoría de las veces el problema está en la conexión, no en la pieza en sí. Sabiendo esto, ¿cómo se debería abordar el problema de manera inteligente? Pues vamos a ver el proceso que siguen los profesionales para no dar palos de ciego y acertar a la primera. La lógica es aplastante. Empezar por lo más fácil y barato. Lo primero siempre es una buena inspección visual de cables y conectores. ¿Se ve algo roto, sulfatado o simplemente suelto? Después, multímetro en mano, se comprueba la continuidad del circuito y solo si todo lo anterior está perfecto, se pasa a medir la resistencia del propio sensor. Y un último paso que a veces se olvida, comprobar si la marca ha sacado alguna actualización de software que corrija precisamente este fallo. Una vez que se tiene un buen diagnóstico, las soluciones son bastante claras. Veamos cuáles son las reparaciones que de verdad zanjan el problema. Como se puede ver, las soluciones van de la mano de las causas. Si hay un cable dañado, se repara. Si un conector está sucio o corroído, se limpia a fondo o se cambia. El sensor solo se sustituye si las mediciones demuestran, sin lugar a dudas, que está mal. Y como decíamos, a veces la solución es tan sencilla como una actualización de software en el taller oficial. Y ahora una parte importantísima que puede ahorrar mucho dinero y más de un dolor de cabeza. Vamos a hablar de lo que no hay que hacer. Hay un error muy típico con este código. El error más grande, con diferencia, es ir directo a cambiar el sensor sin haber comprobado nada más. Es la forma más rápida de tirar el dinero, porque si el problema era un simple cable pelado o un conector sucio, no habrá servido de nada. El enfoque inteligente siempre es diagnosticar el circuito al completo. La regla de oro es, primero inspeccionar y solo después, si es necesario, sustituir. Se podría pensar, bueno, es solo una lucecita, el coche por ahora va bien. Pero la verdad es que ignorar este código es una malísima idea. Vamos a ver por qué. Esto empieza como algo que parece menor, pero la cosa se va complicando. Primero, el sistema de emisiones deja de funcionar correctamente. Si llega el frío, el AdBlue puede solidificarse y dañar la bomba o el calentador, que son piezas caras. Y al final, la propia centralita, para protegerlo todo, puede poner el coche en modo de emergencia, limitando la potencia drásticamente o directamente impedir que arranque. En pocas palabras, dejar pasar este fallo puede salir muy caro. No solo por el riesgo de averías en otros componentes del sistema, sino porque se estaría circulando con un vehículo que no cumple las normativas de emisiones. Y eso, claro, puede traer problemas. Por ejemplo, al pasar la ITV. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La mayoría de las veces, la solución está a la vista.
un poco de paciencia, una buena linterna y una inspección minuciosa del cableado y los conectores suelen ser las mejores herramientas para este caso. Y con esta reflexión terminamos. La próxima vez que aparezca un código de error como este, la pregunta clave que hay que hacerse es: ¿el problema es la pieza en sí o es la conexión que llega hasta ella? Pensar primero en el circuito, en los cables y en los conectores, en lugar de culpar directamente al componente, no solo ahorra dinero, sino que es la forma correcta de entender cómo funciona un coche. Hasta la próxima.